Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Bustamante, socio de Sartor Finance Group y gerente general de Sartor Wealth Management. En representación de todo nuestro equipo, quiero darle la bienvenida a una nueva edición del ciclo de webinars Sartor 2022. En esta ocasión, el tema será el estado de avance del proceso constituyente, para lo cual contaremos con la participación del destacado abogado Jaime Vinter, director del Grupo Litigios Penales del Estudio AZ, a quien aprovecho de agradecer por aceptar nuestra invitación, y posteriormente una conversación que será moderada por la socia de Blay Comunicaciones, Jimena Catrón, en la que también se le harán las preguntas que nos envíen para Jaime a través del chat. Una vez finalizado el webinar, les pido responder una breve encuesta para conocer su opinión y qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos webinars. Adelante, Jaime, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Hoy, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla ahora, así que no esperan menos, pero la idea es que podamos discutir con un poco más de orden. Entonces me imagino que ya todos están viendo la presentación. Vamos a partir por el principio. Y la idea de esta conversación, más que revisar las normas específicas, que es muy temprano, ¿no?, para hablar de las normas específicas que se van aprobando, vamos a conversar obviamente algunas después en la discusión, es entender en qué está el proceso, cómo va a seguir avanzando el proceso y por qué a veces algunas noticias que aparecen y que parecen ser preocupantes, ¿no?, en realidad no lo son tanto. Me acuerdo que me ha tocado conversar con distintos directorios sobre este mismo tema, y en uno me dijeron: mira, Jaime, muy lindo todo lo que dices, pero quiero saber en qué momento me tengo que asustar, en qué momento tengo que estar preocupado. Y la idea es decir, tratar de ver hoy día en qué momento efectivamente hay que estar preocupado y dónde están los nudos más problemáticos, los nudos complejos del proceso constituyente. Entonces, dicho eso, primero vamos a revisar brevemente cuál es el estado de la discusión, en qué estamos hoy, qué es lo que ha pasado antes y cómo hemos llegado al punto en que estamos hoy día en la discusión constituyente. Después vamos a explicar el momento actual, que es la relación entre la Comisión y el Pleno. Después vamos a explicar cómo funciona la correlación de fuerzas, que es una cosa muy subjetiva, pero que nos permite ver quiénes son los articuladores, cómo se está llegando a acuerdos dentro de la Convención, para entender un poco qué es el proceso y por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Y después vamos a ver los pasos que vienen a continuación, que son la Comisión de Armonización, el plebiscito de salida, cómo se implementa una nueva Constitución, y después vamos a, brevemente en la conversación, conversar sobre algunas de las normas que se han ido aprobando, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos directamente a esta conversación. Primero, tenemos una convención constituyente que tenía plazo, ¿cierto?, entre 9 meses, un año, pero un año para funcionar, ¿no? En un año teníamos que tener ya una propuesta de nueva constitución. Y lo primero que vimos fue que tuvimos unos primeros meses en que se discutió sobre el reglamento, es decir, la forma en que íbamos a discutir. Y uno se pregunta entonces, bueno, ¿tiene sentido, no, esta discusión tan larga que hubo varios meses, teniendo un tiempo tan acotado sobre el reglamento? Uno lo que le da la impresión, y lo que uno veía en las noticias, los comentarios que se veían era, oye, llevamos 4 meses, llevamos 3 meses y no hay una sola norma aprobada, ¿ah? No hay una sola norma aprobada. Y la verdad es que esto es un poco como si se hace un partido de fútbol, primero hay que construir el estadio, ¿no? Y construir el estadio probablemente toma más tiempo que jugar el partido. Y esto es un poco lo que sucede cuando se discute sobre el reglamento, sobre cómo va a funcionar la convención. Y esto es bien importante entenderlo, porque la forma en que la convención funciona es lo que permite forzar que se llegue a ciertos acuerdos. Y voy a explicar en la lámina siguiente cuáles son los mecanismos que se han generado que logran que se llegue a ciertos acuerdos y que de algún modo se minimicen ciertos riesgos de que tengamos unas normas demasiado extremas o unas normas que no nos pueden servir para el futuro del país. Pero ¿por qué era importante generar estos mecanismos? Y es que hay que entender que en la elección de constituyentes fue una elección muy particular que no tiene un parangón, yo creo, en la historia reciente de Chile. Porque primero entraron con mucha fuerza los independientes, que es algo que no había pasado, se dieron ciertas garantías para que así sucediera, y por lo tanto tenemos grupos importantes de independientes en la convención. ¿Y eso por qué es relevante? Porque cuando uno está en el Congreso, por ejemplo, y uno va y dice, ¿sabes que voy a negociar con el jefe de bancada de, no sé, Frente Amplio, de RD, no sé, o del Partido Socialista, y conversa con el jefe de bancada, uno sabe que si llega a acuerdo con el jefe de bancada tiene los 10, 16, 20 votos que tiene esa bancada, ¿no? Y eso hace mucho más fácil llegar a acuerdos. Y entonces dice, mira, ¿sabe qué?
nosotros a cambio de lo que usted nos está pidiendo, vamos a ofrecer otra cosa, y entonces lo dice, bueno, ok, es para mí importante el punto 1, entonces estoy dispuesto a concederte el punto 2, y así se llegan a acuerdos, y estos acuerdos son de más personas. Aquí cuando hay demasiado independientes, los independientes no están necesariamente organizados entre sí, y no tienen la misma agenda, no tienen la misma ideología, no tienen la misma posición respecto a las cosas, y puede, peor aún, que no tengan posiciones respecto a las cosas. Eh, y eso hace que la posibilidad de llegar a acuerdos mediante la política, que es la forma tradicional de llegar a acuerdos, se hace muy difícil. Yo sé que en este momento la política está un poco desprestigiada, pero la verdad es que la mejor forma que conocemos de llegar a acuerdos para generar normas para el país, y la forma en que se dio la elección hace que sea mucho más difícil llegar a esos acuerdos. Y vamos a ver que entonces este tiempo que se tomaron para organizar el reglamento resulta clave para lo que viene después. Para el momento en que estamos ahora, que se los comento al tiro, ¿no? Que estamos funcionando de dos maneras, en pleno y en comisión, ¿no? En las comisiones se discuten las normas, y las normas después pasan al pleno, y en el pleno esas normas pueden ser aprobadas o rechazadas, ¿no? Las comisiones son grupos pequeños donde se discuten las normas específicas, el pleno es la que tiene que aprobarlas en general. Otras cosas que yo creo que hay que tener en consideración para entender en qué estamos, es que vimos muchas noticias de unas normas bien dramáticas que se estaban discutiendo, unas cosas como que garantizaba el uso de la cannabis, otras del derecho a acceso a homeopatía, me acuerdo, no sé si estoy inventando o no, pero creo que eran reales, cuando lo pienso así, son un poco extremo, pero creo que eran normas, propuestas reales, una que era cárcel para Piñera, ¿no? Que incluso yo creo que los mayores detractores de Piñera entienden que no hubo un problema en la Constitución, si es que el expresidente debe responder ante la justicia o no. Entonces, había muchas cosas bastante que no tenían mucho sentido, y que uno los veía, hoy la convención está discutiendo de esto, y eso hacía que uno dudara de la convención y dijera, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? O sea, no parece que estén haciendo bien las cosas, están discutiendo esto. Bueno, la verdad es que cuando se establece, ¿cierto?, este proceso constituyente, se establece que se van a poder presentar iniciativas populares y que tienen que ser discutidas. Y lo otro es que cualquier grupo de constituyentes, un grupo pequeño, puede presentar normas a ser discutidas. Y eso hace que de repente aparezcan las noticias, y efectivamente así sucedió. Después vamos a ver un ejemplo específico, ¿no? Pero este es el más extremo, una constituyente que propuso la disolución de todos los poderes del Estado, y creo que era y la creación de una asamblea de gobierno, una cosa así, una cosa que cambiaba el país totalmente, que un sistema de gobierno que no existe en realidad en ninguna parte del mundo. La verdad es que a todas luces un sinsentido. Y claro, esto sale en las noticias y uno dice, chuta, esto es lo que está pasando en la Constitución, esto es lo que están proponiendo, pero la verdad es que eso llegó a la comisión y tuvo 0 votos, 0, porque además la persona que lo propuso ni siquiera está en esta comisión, ¿no? Entonces, lo importante, y lo que quiero hacer en la lámina siguiente, es tratar de explicar qué cosas tenemos que fijarnos, de qué cosas hay que preocuparse, y qué cosas son las que van a ser más importantes y las que hay que estar mirando con más cuidado. Otro elemento para tener en cuenta, pero lo vamos a ver a continuación, es que las comisiones aprueban las normas por mayoría simple, lo que quiere decir que, en primer lugar, una norma que se aprueba en la comisión no necesariamente después va a ser aprobada por el Pleno, ¿no? Porque ahí se necesitan 2/3, si se acuerdan esto, la regla de los 2/3, que es una regla bien importante, y yo quiero destacarla. Yo estoy a favor de un quórum supramayoritario, es decir, que se necesite más del 50% para aprobar normas. Hay una discusión si eran 3/5, 2/3. La verdad es que lo importante es que haya un quórum relativamente alto para aprobar una norma, porque lo que necesitamos es una constitución que permita que a la vez pueda gobernar la derecha si sale elegida o la izquierda si sale elegida, que sea un espacio una cancha en que todos puedan jugar, ¿no? Y eso se logra con estos quórum supramayoritarios, y por lo tanto no es malo eso, ¿no? No es malo que estén esos quórum. Y hay que recordar siempre que si todo sale mal y que esto es un mamarracho, ¿no? Finalmente hay un plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida puede que se rechace. Han salido encuestas la última semana, 3 encuestas, y todas dicen que hay más rechazo que apruebo para el plebiscito de salida. Yo esto me lo tomaría con beneficio de inventario, la verdad, porque lo que estamos viendo ahora, a mí me gusta hacer pan, por ejemplo, preparo pan, y uno parte, ¿cierto?, leudando la masa, y la masa sube, y es una masa amorfa, con un olor medio agrio, que no tiene una forma de pan, es blanda, ¿no? Y en este momento eso es lo que tenemos en la convención, ¿no? Y es como que alguien te diga, oye, cómete esta masa cruda, ¿no? Y lo cierto es que el momento
en que empiece a salir el olorcito a pan del horno, va a ser el momento en que posiblemente empiecen a subir las ganas de comerse el pan, es decir, las ganas de probar. Entonces, yo me tomaría con cierto beneficio de inventario estas encuestas que hay ahora, y creo que lo voy a explicar después en otra lámina. Hay buenas razones para pensar que hay incentivos para que se apruebe, ¿no? Y podemos conversar también de estos propuestas que hay alternativas, de que hay una tercera opción dentro del plebiscito. Dicho eso, ¿en qué estamos hoy exactamente? Y esto, tal vez, si me preguntan una cosa, yo cuando empecé a preparar estas conversaciones, ¿no? que hemos tenido varios con distintas empresas, distintos directorios y agrupaciones, había una cosa que me llamaba la atención y que yo no lograba entender todavía de la convención. Y es que yo de repente veía que incluso en la comisión se aprobaban, en una comisión específica, Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, se aprobaban unas normas que eran muy excesivas, muy extremas. Y entonces yo, ¿cierto?, hablaba con algún asesor de la constituyente, con algún constituyente, le decía, oye, se aprobó esto en comisión, me parece bien terrible, y se aprobó por mayoría, por más de 2/3. Entonces, me parece preocupante. Bueno, yo ponte tú hice una pega de... ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Que me pagaron 800 lucas, fueron 2 horas. Porque eso tenían que pagarme porque era una repetición constante de las cuestiones. Francisca, ¿se puede apagar el micrófono, por favor? Eso, gracias. Entonces, perdón, que me entró otro sonido. Entonces, lo que decía es que se aprobaron unas normas bien extremas en las comisiones, y se aprobaban por quórum de más de 2/3. O sea, el quórum es de 50%, pero se aprobaban por más de 2/3. Entonces yo decía, bueno, si la comisión se compone por las mismas personas que están en el pleno, ¿cierto? Como saben, hoy en la derecha, no sé, tiene el 10%, el 15%, el 20%, entonces nombra al 10, 15, 20% de la comisión. Entonces, uno diría, están compuestos de la misma manera, y por lo tanto, si una norma es aprobada por más de 2/3 en una comisión, lo más probable es que sea aprobada en el pleno. Eso es lo que yo me imaginaba, ¿no? Y de repente entonces yo veía, y todos yo creo que hemos visto, de repente que una comisión, ya esto ni siquiera es la norma de iniciativa popular, nada, una comisión aprueba una norma muy extrema. Que uno pues, pensaría que es poco razonable, poco equilibrado al crear una constitución. Entonces yo preguntaba, ¿no?, a algún constituyente, todos me decían, oye, le decía, oye, se aprobó esta norma, qué terrible, ¿cómo puede pasar esto? Y me decían, no te preocupes, se va a rechazar en el pleno. Y yo decía, pero ¿cómo? No entiendo por qué se va a rechazar en el pleno si es que se aprobó por 2/3 o más en la comisión y los equilibrios políticos son los mismos en el pleno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y la verdad es que durante un buen rato me quedó la duda hasta que me explicaron bastante bien y lo he podido ver en muchas votaciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se arman las comisiones, se junta el grupo, por ejemplo, qué sé yo, el Partido Socialista, ¿no?, que tiene una cantidad constituyente. Y dicen, oye, bueno, ¿quién va a la Comisión de Medio Ambiente? ¿No? ¿Cierto? Que es la que ve los temas de medio ambiente, ¿no? Y uno levanta la mano y dice, mira, sabes que yo, mi tema, el medio ambiente, yo me presenté en mi plataforma para postular, fueron temas medioambientales, entonces creo que corresponde que yo esté en esa comisión. Y todos le contestaban, bueno, sí, sabes que tienes razón, tú tienes que estar en esa comisión, efectivamente eres el que más sabe de eso, y fue tu tema, así que perfecto, anda por esa comisión, y se repartían así las comisiones, ¿no? Y hay que considerar además que, como hay tantos independientes, muchos se presentaron con plataformas específicas, con temas específicos, el medio ambiente, la ciencia, temas de derechos de agua, en fin, muchos que se presentaron con temas muy particulares, muy concretos, ¿no? Y esos son los que terminan las comisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los stakeholders de estas personas, ¿no? Estas personas son personas que, excepto los constituyentes, que no se pueden presentar a otra elección antes de un año. Son personas que no pertenecen en general a los núcleos de los partidos políticos, muchos son independientes, incluso los que están por partidos políticos no son sus cuadros más formales, más nucleares, ¿no? Entonces, son personas que le responden en verdad al grupo que los postuló. Entonces, este que va a la Comisión de Medio Ambiente va porque lo postuló un grupo ambientalista. Entonces, el que le tiene que responder al final es al grupo ambientalista. Estas personas no pueden ir a una reelección. Entonces, no están preocupados de todo su distrito, de sus votantes. No le importa lo que opinen ahí. Bueno, no que no le importe, tal vez le importa, digamos, pero no son sus stakeholders, digamos, no son los que les pueden afectar en el futuro. Entonces, los que son lo importante son ese grupo de personas de referencia, que son los que lo propusieron y que los presentaron para la convención. Entonces, lo normal es que vayan con normas con un poco el tejo pasado de las comisiones, y salga de la comisión con normas con un poco el tejo pasado, porque justo se juntan en la comisión todas las personas que son las que tienen ese tema, ¿cierto?, más instado. Entonces, por ejemplo, estoy exagerando, esta norma nunca existió, pero se propone una norma que dice, en Chile no se pueden construir más edificios, ¿ah?
¿cierto? En la comisión que es de temas de medio ambiente. Y es así, porque la verdad es que cada vez que se construye un edificio se destruye el ecosistema y el ser humano, ¿cierto? No debe ocupar tanto espacio. Y esa norma sale de la comisión y todos muy contentos de la comisión porque son todos ambientalistas, ¿no? Y llega al pleno. Y entonces está otro convencional que es experto en vivienda y dice, oye, pero en Chile hay un déficit de vivienda, los precios además están subiendo, si hay más oferta, la verdad es que tal vez los precios bajarían, la verdad es que no necesitamos menos vivienda, necesitamos más vivienda. Entonces, por el contrario, estamos aprobando una norma que perfectamente se aprobó que garantiza la vivienda digna. Entonces, el de medioambiental dice, chuta, ya puede ser que estemos en un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las comisiones son muy identitarias, salen normas un poco extremas y después el Pleno, como no es tan identitario, sino que ve todos los temas, rechaza esas normas. Y aquí está la importancia de los mecanismos, porque una vez que se rechaza una norma en particular, esa norma que se rechaza en particular, vuelve a la comisión, vuelve a la comisión. Entonces, oye, es súper complicado llegar a acuerdos porque las personas están muy paradas en sus posiciones, más extremas, qué sé yo, entonces, bueno, es difícil llegar a un acuerdo. Pero te la rechazó el Pleno y volvió a la comisión. Entonces, la persona que está en la comisión ahora dice, oye, me rechazaron la norma que podía construir edificios en Chile, le puede decir a su grupo de ambientalistas, no decirle, oye, hice lo posible, no lo logré, pero tratemos de lograr algo y tengo que mandar algo de vuelta al Pleno. Y si me lo rechazan de nuevo, no va a estar en la Constitución, vuelve una sola vez al Pleno, ¿no? Y entonces lleguemos a una norma más razonable, ¿no? Encontremos algo, entonces dice, ya, ok, no se van a poder construir edificios en zonas protegidas ecológicamente, estoy inventando nuevamente, ¿ya? Pero puede ser esto. Y esto parece más razonable y esa es la norma que va a volver después al Pleno y que el Pleno tal vez va a encontrar más razonable votar a favor. Entonces, ante la falta de tal vez las condiciones para hacer política propiamente tal, no y llegar a esos acuerdos, hay mecanismos que están en el reglamento que fuerzan esos acuerdos y que es que la persona que ve temas medioambientales espera que después se puedan sentir contentos de la Constitución que aprobó y por eso va a tratar de generar una norma más razonable. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, uno ve, primero, se presenta una iniciativa, la verdad es que todavía no hay que preocuparse. Se aprueba por el Pleno, perdón, por la Comisión una iniciativa, la verdad es que hay que mirarla con atención, hay que tratar de levantar los puntos si uno está interesado o no en participar del debate, pero no significa que esa norma vaya a ser aprobada. Se rechaza por el Pleno, o se aprueba por el Pleno, ya ahí sí que nos preocupamos, obviamente, pero se rechaza por el Pleno y ahí hay que poner atención. Y cuando yo decía, bueno, ¿en qué momento hay que asustarse? ¿En qué momento hay que preocuparse? El momento de asustarse o de preocuparse es cuando las normas vuelvan por segunda vez de la comisión. Hasta ahora las normas que se han aprobado son normas que pasan por primera vez, y por lo tanto son las normas más nucleares, las normas que estamos todos de acuerdo, las normas las que es normal que estén en una constitución. No hay nada, yo diría, muy terrible que se haya aprobado hasta ahora. Alguno, si quiere, después puede comentar una pregunta y decir, oye, ¿sabes qué? Esta norma es un poco complicada y podemos conversarlo, ¿no? Pero en general no hay ninguna norma que pudiéramos decir muy preocupante, muy terrible que se haya aprobado, para un lado o para el otro, sino que son normas que es normal, que es común que estén en una constitución, no hay nada tan particular. Hay un problema, sí, y lo vamos a conversar después, con la redacción de las normas. Los abogados trabajamos mucho con las palabras, obviamente, y como dice Vicente Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata, y la verdad es que hay muchos adjetivos que uno no sabe cuál es el significado exacto, que va a tener problemas de interpretación, pero vamos a ver que hay una etapa en que eso se puede resolver. Pero quiero quedarme ahora en lo que estamos, ¿no? Y que es esta primera pasada por el Pleno. La primera pasada por el Pleno, la Comisión, por ejemplo, ¿cierto?, que envió todas las normas medioambientales, mandó 38 normas medioambientales. Para los que no saben, ¿cierto?, no han revisado nunca la Constitución, tal vez esto no les puede parecer terrible, en la Constitución actual hay una norma sobre medio ambiente. Dos, tal vez, no sé, dependiendo de lo que uno interprete como medio ambiente, ¿no? No hay normas medioambientales, no es algo tan común, se necesita un par de normas de estos temas. Y en la Comisión aprobaron 38. Y ahí yo me acuerdo en ese momento, ya me dije, oye, pero esto aprobaron 38 normas, una locura. Y me dijeron, Jaime, no te preocupes, van a quedar 9. Y efectivamente así fue el Pleno más razonable, menos identitario, le dijo, ¿sabe qué? Ustedes mandaron esto con el tejo pasado, vamos a rechazar estas normas, y rechazaron como el 75%, 80% de las normas propuestas, ¿no? Entonces, nuevamente, que una norma sea aprobada en una comisión no aumenta demasiado sus probabilidades de ser aprobada por el Pleno. Sigue teniendo probabilidades de ser el 20% de ser aprobada por el Pleno. No son muy altas. Pero cuando vuelvan la segunda vez, ahí sí que vamos a tener que tener ojo, porque ahí van a llegar en su forma definitiva. Hay muchas que hasta ahora se han rechazado, no porque la idea sea mala, sino porque para que la escriban de nuevo, para que la preparen de nuevo. Cuando veamos la segunda vuelta, ya vamos a ver las normas más definitivas y vamos a ver si es que corresponde preocuparnos o no,
porque ahí el Pleno es que va a tener que decir, mira, esta norma al principio estaba muy mala, ahora está un poquito mejor, sigue siendo peligrosa, pero la podríamos aprobar igual, y la aprueban igual, y en este caso, claro, podríamos estar ante una situación más preocupante, pero por el momento hay que estar expectante, no ha pasado nada tan extraño ni tan extremo, tampoco. Y para entender por qué no ha pasado nada tan raro y tan extremo, dado la composición de la constituyente, vamos a pasar a la siguiente lámina, que perdón, antes de pasar a la siguiente lámina, un ejemplo nomás, que un ejemplo tal vez que yo no sé si me interesa a mí nomás, pero fue la primera vez que esto se dio en el debate público. Salió una norma, una propuesta de una norma que establecía que los jueces iban a durar 8 años en el cargo. Yo me dedico a litigar, soy abogado, cierto, litigante, trabajo en temas penales, ¿no? Y esta norma me parecía sumamente preocupante, porque tenemos jueces que duran 8 años, son jueces que van a estar preocupados de qué es lo que van a hacer cuando salgan del cargo, de dónde los van a nombrar, que tal vez van a tratar de congraciarse con una empresa que después les puede dar trabajo, o con otros abogados que después los pueden contratar en su estudio, ¿no? Yo diría, no es un modelo imposible, existen otros países, ¿eh? Pero a mí me parecía que era un modelo poco conveniente, baja la profesionalización de los jueces, puede generar ciertos cuoteos políticos más importantes para el nombramiento, en fin, tenía hartos problemas esta norma y hubo mucha preocupación, tanto así que sale la Corte Suprema y dice, sabe que esta norma no me gusta, es mala idea, no la aprueben. La convención, sale un grupo de convencionales enojados con la Corte Suprema porque se mete otro poder del Estado con nosotros, son poderes distintos del Estado, hoy hay un conflicto. Esto fue antes del 10 de marzo, pero ya estaba establecido quién iba a ser la ministra de Justicia del actual gobierno, y la primera entrevista que le hacen le preguntan esto, trató, cierto, de dar una opinión que a mí me pareció muy razonable. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con ella, que era mala la idea, obviamente, pero que también, diciendo como la Corte Suprema debe ser un poco cuidadosa, oye, genera un problema político con la Convención, con la Corte Suprema, al final un tremendo problema político. Y en la práctica lo que pasó, hasta la información oficial de la Convención, dicen, mire, ¿sabe qué? Estará en la Constitución con amplio consenso, se aprueba el artículo sobre inamovilidad de los jueces. Al final, la mayoría está de acuerdo en que los jueces debían ser inamovibles, ¿no? Entonces, nuevamente, que se proponga una norma, que se apruebe en la comisión, significa bastante poco en este momento todavía, porque el Pleno rechaza muchas de las normas que están apareciendo. Dicho eso, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es completamente subjetivo, no se lo tomen tan en serio los nombres específicos ni nada por el estilo. Esto es algo que yo he recabado conversando con distintas personas, pero lo que quiero tratar de mostrar con esta diapositiva es cómo funcionan en la práctica los acuerdos dentro de la convención. Si ustedes se fijan, hay distintos grupos que uno puede identificar, ¿no? Hay un grupo de la derecha hoy día, donde está Marcela Cubillos, Constanza Juve, Teresa Marinovich, que es un grupo que uno diría, mira, ¿sabes qué? Tiene harta potencia, tiene a Marcela Cubillo, una política que ha sido importante en la historia reciente de Chile, o sea, ha tenido cargos relevantes, ¿cierto? Ministra de Estado, qué sé yo. Constanza Juve, una constitucionalista muy buena, una abogada constitucionalista. Después Teresa Marinovich, que la verdad es que esta es su primera incursión, yo diría, en la política propiamente tal, pero es una figura pública, ¿no? que con harto arrastre, digamos. Pero en la práctica, lo que han hecho, y la idea que hay, ¿no? de lo que han hecho, es que más bien han hablado hacia afuera de la convención, no tratando de decir las cosas que se hacen mal en la convención. Entonces, la verdad es que no han influido tanto en la interna, directamente, en las conversaciones, para, ¿cierto?, tratar de llegar a acuerdos o generar ciertas normas. Pero en cambio hay otro grupo, ¿cierto?, de derecha, donde está, por ejemplo, destaco allá Cristian Monkever, un tremendo político, y tal vez de los políticos más importantes que fue electo para la constituyente, ¿no? Y que siendo poquitos, y la derecha que la sacó poquitos, están estos otros que en el fondo se salieron, por decirlo de algún modo, el grupo de Cubillos, Juve Marino, hoy teniendo poquitas personas, hay un reconocimiento bien transversal a que Monkever ha fomentado el diálogo en las comisiones, ha generado la idea de llegar a acuerdos, ha propuesto cosas sensatas, ha hecho buenos análisis, qué sé yo. Y cuando pasa eso, esa persona pasa a tener más relevancia, aunque su grupo político sea más pequeño, pasa a ser mucho más importante. Y eso quiere decir que, aunque, cierto, la derecha, de todas maneras, y está reconocido por todos lados, le fue mal en la elección, mediante la política, mediante la elección de un buen político, han logrado generar ciertos espacios de entendimiento. Y si uno lo ve, no sé las últimas normas, pero las primeras normas que se aprobaron, hicieron un estudio, y la mayoría estaban aprobadas con los votos de la derecha.
no sin los votos, sino que con los votos de la derecha. Ahora puede que se haya cambiado un poco, no sé, pero en su momento estaban los votos de la derecha por la aprobación de las normas que iban llegando al Pleno. Eso quiere decir entonces que sí, que la derecha estaba siendo escuchada. Obviamente se pierde, se ganan algunas cosas, esa es la forma, ¿cierto?, en que funciona este tipo de instancias. Pero, por ejemplo, otro grupo que son los independientes no neutrales, donde está, por ejemplo, Patricia Pulcher, ¿cierto?, un personaje muy reconocido. Está Benito Baranda, también un personaje muy reconocido, muy respetado, ambos, ¿no? Al parecer, si uno ve las votaciones, las primeras votaciones, votaron en contra, o se abstuvieron en la mayoría de las votaciones. Quiere decir que ellos no estaban a favor de esas normas, y a pesar de ser figuras muy reconocidas, como no tienen tal vez el manejo tan político como otras personas que están adentro, no lograban imponer su visión o lo que ellos querían, y fueron quedándose un poco rezagados. El mejor ejemplo de esto es Fuad Chahine. Fuad Chahine fue el único convencional demócrata cristiano que fue electo, que resultó electo. Imagínense, uno de los partidos más grandes de Chile, que fue el partido más grande de Chile durante muchos años, pues elige un solo convencional, un solo convencional. Aún auguraron la muerte de la democracia cristiana, que hasta aquí llegaban y que se acababan, y la verdad es que en la práctica fue, y que no es cierto, efectivamente, porque las elecciones posteriores le fue bien a la democracia cristiana o no tan mal, digamos, pero aquí un solo constituyente. Y lo sorprendente es que fue Chahine, ¿cierto?, un político de fuste, ¿no?, armó un grupito con unos 6 constituyentes más, entre ellos Agustín Esquella, que es bien reconocido también, ¿cierto?, un profesor de Derecho Constitucional de Valparaíso. Armó este grupito, y con este grupo, la verdad es que se ha convertido en una bisagra fundamental en la convención, y ha pasado a tener una relevancia tremenda. Entonces uno ve que al final las personas que saben hacer política pasan y que están haciendo política hacia adentro, que están tratando de llegar a los acuerdos, van teniendo mucho peso, mucha relevancia. En el PS la verdad es que no eligieron figuras tan potentes, pero tienen muchos votos, entonces también sirve ¿cierto?, para que puedan ¿cierto?, generar acuerdos, esa cantidad de votos en la medida que se organicen, pero tampoco ha resultado tan bien. En el Frente Amplio tuvieron la suerte de que resultaron electas varias figuras bien potentes, varios constitucionalistas, menos políticos que algunas figuras públicas, como Stingo, Achurra, ¿no? Entonces también tiene alto peso y han logrado, ¿cierto?, organizarse para llegar a algunos acuerdos. Uno ve, por ejemplo, los movimientos sociales que está acá, ¿no? Los grupos, los movimientos sociales, resulta que un movimiento social tiene un solo tema, y para eso está, ¿cierto?, para que tenga un solo tema, no más FP, ¿cierto?, unos por la ciencia, otros por no sé qué cosa, por temas medioambientales, etcétera. Y lo que pasa en la práctica con estos grupos es que como no tienen otra agenda, entre ellos no hay acuerdo necesariamente, tienen visiones distintas de las cosas. Entonces no son un grupo cohesionado. Y no tienen muchas veces posición respecto a otros temas y por lo tanto tienen muy poca relevancia en la discusión política. Y algo parecido pasó con la lista del pueblo, que a mí me pareció en ese momento muy preocupante este grupo que había sacado tantos votos en la lista del pueblo, porque era un grupo que tenía una representación importante, pero que no tenían arraigo en la política, no sabíamos cuál eran sus visiones ideológicas, y parece que tenían una cosa, no quiero decirlo muy vulgarmente, pero un poco anárquica, ¿no? Como el desorden y todo, más que una agenda de lo que querían una nueva constitución. Y en la práctica, la verdad es que pasó un poco así, fueron más performance que otra cosa, y como no tienen posiciones claras respecto a los temas, ¿no?, pierden mucha relevancia, no son capaces de imponer sus temas, los miembros tampoco cohesionados, entonces la verdad es que se rescatan votos de por allí y por allá de ellos, y la verdad es que tienen poca relevancia. Entonces al final de cuentas, y esto es lo más brutal, la conclusión de esta lámina es que al final los que están haciendo la Constitución son los grupos políticos que hemos tenido siempre. Son los grupos políticos que hemos tenido siempre. Entonces, un poco más cargada por lados, si no se quiere, pero no hay demasiada diferencia, no es una cosa tan loca como se podría esperar, porque al final la política se impone, la política es un oficio, y si se hace bien, la verdad es que tienen una ventaja esas personas para esa discusión. Dicho eso, entonces, yo les comentaba antes que una de las cosas que a mí me preocupaba era la forma en que estaba escrita la Constitución más que el fondo hasta ahora. Porque al final estas son normas que tienen que aplicar los tribunales, que tienen que aplicar la Contraloría, que tienen que revisar el gobierno cuando va a hacer un decreto, ¿no? Entonces, cuando están mal escritas estas normas es un problema. No es una declaración solamente de buenas intenciones, sino que es un cuerpo legal aplicable en la práctica, ¿no? Entonces, cuando uno dice, mira, esto está complicado, yo ayer me tocó revisar que se aprobaron hartas normas esta semana, ¿no? Y me tocó revisar normas que me parecían contradictorias entre ellas.
Y cuando yo me imaginaba cómo iba a funcionar una convención, yo siempre imaginé que iba a haber una comisión técnica trabajando, es decir, un grupo de abogados, porque al final se trata de técnica legislativa, ¿no? Un grupo de abogados a los que les van a decir, oye, queremos que eso esté en la Constitución, derecho a la vida. Entonces necesitamos una propuesta de cómo se debiera escribir, ¿no? Entonces dicen, mira, se ponen de acuerdo de todos los sectores políticos, por supuesto, estos abogados dicen, mira, la mejor forma de escribir esto que ustedes ya aprobaron, que es lo que ustedes quieren. Nosotros no tenemos opinión sobre lo que ustedes quieren, pero la mejor forma de escribir lo que ustedes quieren es esta, porque esta palabra significa A, esta palabra significa B, esta palabra significa C. Y a lo mejor esta palabra podemos dejarla más ambigua, pero esta requiere importante que sea muy concreta, ¿no? Y eso no pasó, eso no pasó. Y eso hace que uno tenga muchas dudas de qué es lo que significan ciertos términos, de cuál es el alcance, de si deben quedar tan indeterminados o no, a lo mejor es un diseño, ¿sí? Pero lo importante es que después del proceso, cuando estén aprobadas todas las normas, va a quedar un menjunje, o sea, inevitable, normas que tengan contradicción entre ellas, normas que no sabemos dónde van y dónde tienen que ir, y por lo tanto va a haber una comisión de armonización con un grupo más grande, ¿no?, de constituyentes que van a darle la forma final, ¿no? Ahí ya es cuando va a empezar a salir el olorcito a pan del horno, ¿no? Recién en este momento vamos a tener un producto más ordenado, más depurado. Entonces, ¿cierto? Dicho eso, cuando estemos con este producto ya más ordenado y depurado, es cuando vamos a tener la idea si es que es una buena o es una mala constitución, si es muy terrible o no es muy terrible. Nosotros, un poco bromeando con mi equipo de trabajo, pensamos en hacer una checklist de las cosas fundamentales que tienen que estar en la Constitución, ¿no? Y que el Banco Central autónomo, que no haya, que otros poderes del Estado no se metan en las decisiones judiciales, por ejemplo, me interesaba a mí, algunos me decían, oye, que se garantice el derecho a propiedad, ¿no? Había algunas cosas así, si uno revisa ese checklist, después si están todas las cosas, uno podría decir, bueno, esta es una constitución, tal vez me gustaba más la otra, pero una constitución que es aceptable, que el país no se va a caer a pedazos si es que se aprueba. Les recuerdo entonces que al final va a haber un plebiscito de salida, donde el voto obligatorio, pero se aprueba por 50+1, posiblemente si se aprueba por muy cerca del 50 va a quedar muy deslegitimada esa constitución, si se aprueba por un amplio margen va a quedar bien legitimada. Y aquí comento brevemente, o lo podemos comentar después para no quitarles tanto tiempo, porque ya me he extendido bastante en la exposición, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta conversación que hay sobre una tercera opción, ¿no? Que se ha discutido, que se ha comentado si podría haber una tercera opción en el plebiscito, la adelanto que veo muy difícil, pero sí hay que darle una vuelta a qué es lo que puede pasar ante la posibilidad de que exista un rechazo. Aquí hay unas fechas relevantes, pero me lo voy a saltar. Y solo un comentario final, y con esto ya termino, los dejo tranquilos. Yo sé ya Jimena que me está mirando ahí con cara de que me debería apurar. Pero después viene un proceso de implementación de la Constitución. Y esto es algo que es bien, se dice cómo va a ser la bajada, yo he escuchado hartas veces eso, ¿no? Y esto es bien interesante, porque en la medida que más cambios a la institucionalidad actual se hagan en la nueva Constitución, menos cambios van a existir en la práctica. Fíjense la contradicción. ¿Y esto por qué? Les pongo un ejemplo en el caso argentino. En el caso argentino se estableció en la nueva Constitución, en la Constitución en algún momento, juicio por jurado. Toda persona tiene derecho a un juicio por jurado. Oye, yo lo pensaba, ¿qué pasa si la Constitución chilena establece eso? En Chile no hay jurado, excepto para la acusación constitucional, ¿no? Pero no hay juicio por jurado. Yo me dedico a esto, a los juicios. Entonces decía, oye, a ver, juicio por jurado. Tenemos que cambiar el Código Procesal Penal. Necesitamos fondos, hay que aprobar fondos para pagarle a los jurados, porque los jurados tienen que llegar. Hay que capacitar de nuevo a los jueces. Vamos a necesitar otro tipo de jueces, porque igual en los juicios con jurados hay un juez, ¿no? Cosas muy prácticas. En el Centro de Justicia, en Pedro Montt, que es donde se celebran las audiencias, hoy no hay espacio en los tribunales para los jueces, van a tener que hacer un edificio nuevo. En Argentina pasaron años, todavía está la Constitución ahí, y la mayoría de los estados en Argentina no tiene, la mayoría de las provincias, no tiene un juicio por jurado, a pesar de que está la Constitución como una garantía. Algunos lo han empezado a establecer, otros. Entonces, cuando se hacen esos cambios demasiado profundos, la verdad que en la práctica esos cambios no van a suceder. Y solo como anécdota, y con esto cierro, me acuerdo que estaba yo con un parlamentario, cuyo apellido no vamos a revelar, pero y que estaba una tercera persona que le dijo, oye, con la nueva Constitución, ustedes deberían disolverse inmediatamente, se debería llamar a nuevas elecciones para armar un Congreso nuevo. Y este diputado le dijo, oye, encantado, perfecto, y dime, ¿en base a qué ley se van a hacer esas votaciones? No, pues habría que hacer una ley. ¿Y quién va a hacer esa ley? No, pues la tendrían que hacer ustedes después de eso. Ok, y dime, ¿y
¿y cuántos diputados van a ser? ¿Y cuántos, cómo lo vamos a...? Ah, no, que tendrá otra ley. Vamos a tener que... ¿Quién va a hacer esa ley? No, la tiene que hacer usted, la hacemos nosotros, ok. Y después, dime, ¿y cómo va a funcionar el Congreso? No sé, pues ¿dónde? No, es que hay una ley que establece la ley orgánica constitucional del Congreso. Ah, van a tener que cambiar esa ley entonces. ¿Y qué la va a cambiar? Bueno, ustedes van a tener que cambiar de nuevo, porque ¿cómo va a funcionar el Congreso sin la nueva ley? Ya, perfecto. Y dime, ¿y cuál es, bajo qué reglamento? Porque está la ley sector orgánica, no dice muchas cosas, lo importante es el reglamento. ¿Quién va a hacer? Ah, lo van a tener que hacer ustedes también el reglamento. Y al final, llegamos a la conclusión, esto siguió mucho rato, ya no me acuerdo del detalle, pero que había que cambiar decenas de leyes antes de que pudiera funcionar un nuevo parlamento. Entonces, la verdad es que muchos cambios pueden llevarnos a muy pocos cambios, no en la práctica. Y con eso ya termino, he hablado ya suficiente y dejo el espacio para preguntas y abramos la conversación. No, pero Jaime, está impecable todo, ¿ah? Muchas gracias por la exposición. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfectamente, sí. Ya, súper. Es que lo que pasa, ¿tú sigues compartiendo pantalla? Vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Eso, ahí podemos estamos. vernos. Bueno, hola a todos. A nosotros nos llegaron algunas preguntas enviadas por clientes y en el fondo gente que está interesada en este tema. Y una de esas preguntas se refería a específicamente el caso del término del Senado. Uno, Ya, lo primero perfecto. es cómo se puede implementar este fin del Senado y segundo, es si esto se puede traducir también en un tema de sequía legislativa de aquí a que se implemente efectivamente la nueva Constitución, porque no tiene mucho sentido quizás, por ejemplo, el proyecto para rechazar cualquier tipo de expropiación de los fondos previsionales no tiene ni un sentido porque si es que después hay una nueva constitución, la verdad es que puede no ser muy válido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perfecto. Ya, yo creo que son dos preguntas que son bien interesantes. La primera es, ¿qué es lo que pasa con el Senado? Y el tema es que hoy día se entiende el Senado como una garantía de reflexión, digamos, en parte por las personas que están en el Senado, normalmente son personas con más carrera política en el cuerpo, que supuestamente más preparado en teoría, pero no necesariamente así. Pero sí que hay una segunda instancia, genera un espacio más largo de reflexión y que permite decir como, oye, ¿sabes que esto que aprobamos fue un error? Un error. Pero también que existan dos cámaras genera una suerte de irresponsabilidad de parte de la primera cámara. Es decir, podemos aprobar cualquier cosa porque después se corrige arriba y nosotros quedamos bien con nuestros electores. Es decir, promueve un poco el populismo. Yo soy de la idea, y un poco eso es lo que va quedando, que debieran existir dos, o sea, no tiene sentido, hoy, como está la Cámara y el Senado, yo creo que es algo que no tiene tanto sentido, ¿no? En nuestra Constitución actual. Que ha funcionado, oye, todo puede funcionar, pero el problema es que tenemos dos cámaras que representan exactamente lo mismo, unidades territoriales. Unidades territoriales. Entonces, Santiago, por ejemplo, está subrepresentado en la práctica, ¿no? Coyhaique está sobrerepresentado en ambas cámaras. Entonces, lo que uno debería tener es una cámara, hay modelos mixtos, ¿no? Pero una cámara que tenga una representación nacional y otra representación territorial. Y eso se puede hacer de diversas maneras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oye, hay que votamos todos, mira, todos los que votaron en Chile, excepto por el Frente Amplio, no sé, o por qué sé yo, por RN, fueron el 10%, 15% votaron por RN, entonces el 15% de los parlamentarios deberían ser de RN. Yo conozco muy bien el caso alemán, porque yo vivía ahí, ¿no? Pero en el caso alemán uno tenía dos votos. Tenía un voto por persona y un voto por partido. Entonces uno votaba por la persona, ¿cierto? En su distrito, y la persona que más votos tenía en el distrito resultaba electa automáticamente. Y los demás, ninguno les resultaba electo. Pero el segundo voto de partido era a nivel nacional. Entonces llegar a la conclusión, oye, ¿sabes qué? Qué sé yo, el SPD o la democracia cristiana, no sé, tienen el 20% de los escaños, 30% de los escaños. Entonces, agarramos el 30%, ¿cuántos son? Pongámosle que fueran 100, tienen 30 escaños. Restémosle todos los que fueron elegidos como unipersonalmente, porque hay uno, esto no es que lo manejen los partidos nomás, sino que también si hay una persona local que hace un buen trabajo y todo puede resultar electo, restémosle todo eso, que son 5, por ejemplo, y entonces se rellena con una lista de 25 personas que está previamente establecida. Entonces, la verdad es que, insisto, no es una locura que se piense en un nuevo modelo. La forma en que se van a reorganizar las fuerzas
cuando tengamos una nueva forma de funcionar, una nueva cámara, va a ser seguramente que ellos se pongan más restricciones que las que se ponen ahora. Entonces, la verdad es que yo no estaría tan asustado, digamos, de estas dos cámaras. Porque van a ser dos cámaras aisladas, no que se eliminen o al Senado, sino que hay una segunda cámara con otras facultades que sería más regional, y lo que sería más necesario. Y lo segundo es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Va a haber una sequía legislativa? Y claro, uno decía, oye, pero ¿qué sentido tiene aprobar esto ahora, esta norma ahora, sobre, ¿cierto?, la reforma constitucional sobre el retiro que establece que no son que es inapropiable, expropiable, ¿cierto?, los fondos de pensiones. Y aquí hay que entender que la constituyente se acaba el día que entregan el producto listo y sigue funcionando el Congreso. Y el Congreso puede generar mayorías que modifiquen la Constitución, o sea, al día siguiente que se apruebe la nueva Constitución, el Congreso puede modificarla. Entonces, la medida que hayan acuerdos muy importantes por ciertas cosas, si esto tiene hoy día sería un quórum supramayoritario, una reforma constitucional, o sea, un quórum alto, posiblemente, si ese quórum persiste al día de septiembre, ¿cierto?, cuando se vote la nueva Constitución, oye, se va a poder meter en la nueva Constitución. Entonces, hay que pensar que hay un poder constituyente que está funcionando ahora, pero hay un poder constituyente que va a seguir funcionando el día siguiente en que esté la nueva Constitución. Entonces, las cosas que se aprueben hoy por el Congreso no van a poder disolver de un día para otro. Hay una cosa que para los que no son abogados se llaman normas transitorias, y que establecen el progreso, el proceso de cómo se va a ir implementando la Constitución. Y de aquí deberíamos tener normas transitorias. No se puede disolver el Congreso al día siguiente, no se puede terminar el periodo presidencial antes, sería un desastre hacerlo ahora. O sea, si a mí me preguntan, convendría hasta alargarlo, pero eso tampoco creo que es viable políticamente. Pero va a estar va a haber un trabajo legislativo muy intenso los meses siguientes a la aprobación de la nueva Constitución para adaptarse a esa Constitución. Así que eso es... ¿Qué pasa el día después del plebiscito? Por ejemplo, si es que gana el rechazo, yo creo que es lo que muchos nos preguntamos, ¿queda un vacío legal? No queda ningún vacío legal. A ver, yo creo que esa respuesta tiene dos cosas. Tiene una respuesta legal y una respuesta política, diría yo, ¿no? La respuesta legal es que al día siguiente, si se rechaza, sigue funcionando la Constitución actual. Sigue funcionando la Constitución actual. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Entonces, perdónenme un segundo que me está sonando, el teléfono lo voy a apagar y esto me está distrayendo. Lo puse en silencio, que es muy distractivo, aunque esté vibrando nomás. A ver, sigue funcionando la Constitución actual. La pregunta es, ¿cierto?, ¿cuál es el escenario político ante un rechazo? Y la verdad es que también es cuál es el escenario político ante una prueba. Yo creo que, esto tal vez no lo voy a decir, pero que no salga de acá, yo creo que es muy complicado para este gobierno tener el proceso constituyente, porque yo creo que se apruebe o se rechace, va a ser un problema político para el gobierno. Si se aprueba, probablemente va a ser una constitución bien equilibrada. Porque así, oye, no tiene ninguna cosa muy extrema, no se va a aprobar, porque algo que esté más o menos bien ético. Y las personas que todavía están saliendo a las calles a protestar de manera violenta, que hay, efectivamente, la gran mayoría protestó de manera pacífica en este momento, en 2019, pero hay un grupo que es innegable que protestan de manera violenta. Ese grupo sigue protestando y ese grupo posiblemente va a hacer mucho ruido, va a decir que esto fue una traición, esta Constitución, que fue una forma de bajar el movimiento social que se había tomado las calles, y qué sé yo, y pues va a tener un problema político. Si se rechaza, hoy el gobierno no defendió el proceso, va a tener un problema político. Entonces, la verdad es que el problema político, se rechace, yo creo que va a existir igual, y espero que estén bien preparados para que, cierto, realmente esta salida al conflicto que hubo el 2019 sea esta nueva Constitución y no volvamos a lo mismo, que eso yo creo que esperamos todos, o la gran mayoría. Dicho eso, cierto, el tema con la nueva Constitución es que no aprobar implicaría, en teoría, votar a favor de la Constitución de Pinochet. Eso es lo que queda en diario público. Y por eso hay algunos tratando de instalar, oye, no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos, porque Lagos hizo reforma en el 2005. Entonces se trata de instalar ese mensaje, no es la Constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque ante esa posibilidad, una persona que dice, ¿sabes qué? Encuentro que está bien mala la Constitución, no me gustó nada las cosas que pusieron, pero yo no puedo legitimar la Constitución de Pinochet. No puedo hacer eso si voy a votar a prueba aunque esté mala. Y por eso han surgido estas ideas de una tercera alternativa. Fíjense que una tercera alternativa la propuso, si no me equivoco, Pablo Longueira, que dijo, oye,
dijo que hay un acuerdo para que, si se rechaza la nueva constitución, al día siguiente se inicie un nuevo proceso constituyente. Oye, dijimos de nuevo constituyente, se arme de nuevo una constitución, que vean de nuevo el reglamento, que pase todo de nuevo. Y uno dice, bueno, ¿por qué si Longueira ya está contento con la constitución del 80? ¿No? ¿Por qué Longueira propone esto? Porque Longueira, que es un político vivo, entiende que si es que está la posibilidad de que se quede la constitución de Pinochet o la nueva constitución, muchas personas, sin importar el contenido, van a votar por la nueva constitución. Y entonces, que hay una alternativa que dice, oye, usted no está votando porque hace para Pinochet, está votando por una constitución que esta vez sí sea buena, que sí sea bien hecha, entonces puede ser que más personas estén dispuestas al rechazo. Esa tercera posibilidad, no me lo preguntaste, pero lo voy a contestar igual, no creo que pueda estar en el plebiscito. Creo que el acuerdo político para eso es muy difícil. Algunos propusieron que se inicie un nuevo proceso, otros propusieron que se pueda votar por la constitución de Bachelet, el proyecto, ¿cierto?, que recoge el proceso de Bachelet. La verdad es que yo veo muy difícil que eso sea aprobado. Pero si es que está el acuerdo político, es decir, sabe que al día siguiente en el Congreso estamos dispuestos, puede ser que sí funcione. Así que esa es la respuesta. Hay un gato. Sí. Un gato encerrado. Mira, acá nos llega una pregunta de un espectador anónimo que quiere saber en el fondo cómo se puede hacer partícipe la mayoría de la voz del pueblo para participar en la instauración de la nueva Constitución. A ver, eso es una pregunta bien interesante. Yo creo que hay dos cosas. Primero, ¿qué se puede hacer en el momento actual? Y es bien difícil, el proceso es muy rápido. Ahora nos queda hasta final de mayo más o menos para todas las normas que se tienen que aprobar. Y entonces eso significa estar todo el día votando, revisando cosas. Entonces, la verdad es que una primera cosa que se debería hacer es tratar de instalar los temas muy locos. Si alguien ve, por ejemplo, si hay empresas acá o cosas que les preocupan algunos temas y está con alguna empresa, dicen, oye, ¿sabes qué? Esto yo creo que no hay mala intención en lo que se está discutiendo, pero no entienden el punto. Hay que tratar de instalarlo, ya sea, oye, si es que se puede hacer llegar a la constituyente, o se puede instalar, qué sé yo, en redes sociales, por la red hay un montón de formas de hacerlo. Pueden contratar a hablar y comunicaciones, ¿no? También, ¿no? Hay formas de hacer el tema, de hacer este tipo de cosas, pero hay un momento clave ahora para que rápidamente todas las cosas que tienen que estar en la palestra en el momento de la discusión tengan que estar, ¿no? Y hay que plantearlo. Lo segundo es que para el proceso de implementación se va a requerir mucha generosidad política. Y eso significa que personas van a tener que votar para crear leyes con las que no están tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar con vacíos institucionales, cosas que dice la Constitución, pero que en la práctica no están sucediendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos participar todos? La verdad es que hay que legitimar ese proceso, ¿no? Hay que legitimar ese proceso, hay que tratar de decir, oye, estamos a favor. Posiblemente haya instancias ciudadanas de discusión posteriormente que se creen, pero eso yo no lo tengo claro y creo que nadie lo tiene claro todavía. Pero en el fondo hay que estar dispuesto a que, mira, no sé, oye, tú eres del Frente Amplio y el Frente Amplio votó en contra de esta norma en la Constitución, pero ahora seamos generosos y hay que tratar de hacer la ley para que la Constitución se implemente, porque esa fue la voluntad de la Constitución. Y ahora ya pasando a términos más prácticos, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, se aprueba la nueva Constitución? ¿Cómo conversa esas normas con, por ejemplo, los tratados de libre comercio? No. A ver, en principio son normas que generan efecto al quinto nivel. Yo me acuerdo que este tema me lo preguntaron en mi prueba de Derecho Internacional Público en segundo año de Derecho. Que es una pregunta que no es tan simple de contestar. Porque cuando se firma un tratado tiene vigencia internacional y obliga también al país. Pero perfectamente podría suceder que la Constitución derogara todos los tratados internacionales. Decir, oye, ninguno va a ser válido. Vamos a estar en incumplimiento internacional, pero para efectos de nuestra ley interna, eso debiera ser válido, ¿no? Debiera ser válido para efectos de la ley interna. Entonces, podría ser que se genere un desajuste entre la norma interna y la norma internacional. Pero Chile tiene, yo diría que una experiencia histórica respecto a los tratados internacionales, y por lo tanto yo no me imagino que vayan a generarse normas que sean así extremas, que terminen con los tratados internacionales y van a seguir manteniendo total validez. El único tema, pero creo que no se aprobó, y perdónenme que no esté 100% seguro, es que nuestra Constitución actual le daba una preeminencia a los tratados sobre derechos humanos, y que tenían nivel constitucional o constitucional, y creo que esto también va a estar en la nueva, digamos, y que tampoco hay cambio en ese sentido. Así que yo diría que no hay ninguna preocupación respecto a los tratados.
Está silenciada, Jimena. Disculpa. Ayer se incluyó una indicación en el Pleno sobre la participación de trabajadores en el fondo que pertenezcan a un sindicato en la toma de decisiones de empresas. Y eso después volvió a la comisión, ¿verdad? Sí. Sí, no estoy seguro si volvió a la comisión, o creo que fue aprobado por el Pleno. ¿No? Creo que ¿Fue aprobado por el Pleno? Sí. ¿Eso cómo se Pero implementa? fíjense, yo revisé la norma, perdónenme si no estoy seguro si se volvió a la comisión, si se fue aprobado por la comisión o no, pero se aprobó una norma de exención, no sé si por comisión o por Pleno, perdónenme, no sé, pero yo la revisé. Y esto es bien importante para entender una constitución y entender este proceso. ¿Qué es lo que dice? Dice, los trabajadores podrán participar de la administración, ¿ya? Pero no se establece el mecanismo y se lo deja a una ley. Y esa ley se tiene que hacer con el Congreso que tenemos. Entonces, oye, primero, esto va a ser una discusión de años, cuál va a ser la forma en que va a participar. O sea, no creen que esto va a ser un cambio al día siguiente. Y en la medida que sigan existiendo los equilibrios políticos actuales, oye, a lo mejor van a poder nombrar un director, tal vez, o a lo mejor van a poder ir a presentar, o a lo mejor se va a crear una instancia paralela al directorio donde estén los trabajadores, como un directorio ampliado, no sé cuál va a ser la fórmula. ¿Eh? Pero esa fórmula la va a determinar la ley. Y es una ley que va a tener que discutirse largamente y todo, y la idea, obviamente, sería muy raro que alguna ley que dijera que los trabajadores van a tener el 51% del directorio, con el Congreso que teníamos es muy raro, tendría que convertirse en un Congreso muy extremo. Entonces, la verdad es que en la práctica, aunque hay un mandato constitucional en ese sentido, no es mucha diferencia lo que hay ahora porque es la ley la que tiene que establecer el mecanismo. Y tal vez se va a crear para algunas empresas, tal vez decir, oye, para empresas monopólicas, las que tengan posición estratégica, tal vez las que presten servicios básicos solamente, no sé. Van a haber mecanismos y esas muchas veces tienen un montón de directores, que haya uno que sea de los trabajadores, la verdad es que no va a afectar demasiado. Entonces, la verdad es que no hay que asustarse tanto de eso cuando todavía no sabemos cómo va a ser la ley y es el momento que hay que manejar eso. Y acá uno de los primeros comentarios que nos llegó desde Perú, que dice que el tema de la nueva constitución está de nuevo en la polémica en ese país porque ellos la actualizaron por última vez en el 93. Y De aquí, no, o sea, en el bueno el fondo, como a punto. qué país nos podríamos nosotros, uno, parecer con lo que ya se puede esbozar de nueva constitución, y lo otro es hasta qué momento uno puede decir ya, esto se resuelve con una nueva constitución y seguimos reformando, cuando termina. Perfecto, a ver, claro. Yo creo que punto uno, no nos vamos a parecer a ningún país por la Constitución. Yo creo que eso hay que asumir. La Constitución se parece mucho a la Constitución de Venezuela, o se parece mucho a la Constitución de Suecia o de Estados Unidos. La verdad es que no va a ser una diferencia para el país que somos, porque al final es un marco en el que se tienen que hacer un montón de cosas adicionales. Y la Constitución, o sea, es solo el punto de partida. Las condiciones materiales, la buena política, la institucionalidad, son cosas que son mucho más importantes para el país al que nos vamos a parecer. La verdad es que uno puede decir, oye, esta norma está en la Constitución de Chávez, y la verdad es que, bueno, pero veamos qué significa en la nuestra. Eso va a ser una diferencia. Así que yo en ese sentido creo que no está preocupante. Y lo otro es cuánto tiene que durar una Constitución. Aquí, cierto, 93, estamos hablando de que han pasado 30 años prácticamente de esa actualización, pero bueno, una constitución que dura 50 años, uno podría decir que ya fue una constitución que funcionó. Una constitución de repente puede durar un año nomás porque es un desastre. Pero la verdad es que no tenemos que pensar, a diferencia, claro, hay países que tienen una tradición más larga, como Estados Unidos o Inglaterra, que no es propiamente una constitución, pero que tiene una constitución que dura mucho tiempo con reformas y todo, pero también con interpretaciones jurisprudenciales que la han ido arreglando, por decirlo de algún modo. Yo diría que esa no es la realidad nuestra, no es la realidad de Europa continental, no es la realidad de Latinoamérica. La verdad es que contentémonos con que funcione un buen rato. Y finalmente, ¿cuánto tiempo debiera durar, a tu juicio, la implementación de todo este nuevo marco jurídico, considerando, uno, el resultado que se tenga en el plebiscito, y segundo, la instauración de estas nuevas normas que tienen que ser discutidas en el Congreso? 50 años, no sé, o sea, la verdad es que es un proceso bastante largo, y como les dije, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, no sabemos cuál va a ser la Constitución.
Si los cambios son demasiado profundos, el proceso de implementación va a ser mucho más largo, va a tomar un montón de tiempo. Hay que distinguir entre la institucionalidad y los derechos. Los derechos, en la medida que sean garantías simples, es decir, que sean ejecutables inmediatamente, la verdad es que empiezan a funcionar al tiro. Pero la institucionalidad, los cambios van a ser muy, muy complicados, va a tomar mucho tiempo. Y va a haber que llegar a acuerdos políticos, como se discute cualquier ley, o sea, una ley para cambiar el Congreso puede tomar 2 o 3 años. O sea, o más, o sea, debería tener prioridad. Entonces, y esa es una de las que hay que cambiar, y posiblemente haya que cambiar cientos de leyes. Entonces, en verdad, décadas puede ser la duración de eso, ¿no? Puede ser décadas. Y a tu juicio, ¿cómo va quedando lo que se ve? Lo que se ve. ¿Cuál es tu opinión? Esa es como, a mí me carga cuando me dicen, en los juicios, siempre me llaman los periodistas y me dicen, oye, pasó este caso y todo, y me dicen, ¿qué pena arriesga la persona? Es imposible saber qué pena arriesga porque hay que ver la atenuante, la agravante, si colabora con la investigación, si es que no tiene antecedentes, un montón de cosas, y al final, si es que se negoció con el fiscal, se hace la pena, y al final es imposible saber la pena. Y aquí esto es lo mismo. Yo les quería poner el ejemplo del pan, ¿no? Pues el ejemplo que cuando uno empieza a hacer pan, tiene una masa amorfa, blandengue, con un olor medio agrio, medio inflado, que no parece pan, no se ve apetitoso. Cuando empieza a salir recién el olor del horno, uno dice como, acá hay un pan, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que voy a hacer, a ver, lo bueno es que me parece que las normas que se han aprobado hasta ahora son normas muy esperables de una constitución, no hay nada tan extraño y nada que haga un cambio tan radical. Lo malo es que creo que la técnica legislativa no ha sido la mejor, no están bien escritas las normas, pero para eso tenemos el proceso de armonización todavía. Entonces, yo diría que tenemos, hay que mirarlo con cuidado, digamos, hay que mirarlo con cuidado. Y ahora, ¿y tu pronóstico? Solamente si te quieres aventurar. ¿Qué va a pasar en septiembre? Yo creo que ¿Apruebo se o aprueba, rechazo? yo creo que se aprueba. Políticamente veo muy difícil el rechazo. Lo veo muy difícil políticamente. Y estoy, o sea, apostando a que salga un producto más o menos razonable de la constituyente, pero con un producto más o menos razonable, creo que es muy difícil el rechazo. Ahora, si pasa alguna cosa como que, no sé, se le quite la autonomía al Banco Central, que nada lo va a pasar, nadie lo ha planteado ni nada, pero si llega a haber una norma en ese sentido, pucha, hasta yo tal vez rechazaría. Yo estaba muy contento votando a prueba, digamos. Pero creo que por el escenario político hoy en día es muy difícil que se rechace si es que las normas son relativamente razonables. Jaime, te quiero agradecer por tu tiempo. Ya cumplimos 1 hora, así que estamos justo en el tiempo programado. Le quiero agradecer a todos los participantes en este webinar. Les quiero también pedir que contesten una breve encuesta que les va a salir en un pop-up al final de la presentación. Y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y gracias, Jaime, nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Encantado, muchas gracias. Gracias a todos por los que se conectaron. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Chau.